Sale. Buenos días. De parte de La Mirada Documental tenemos ahora dos invitados de lujo que nos van a acompañar a presentarnos un trabajo muy interesante y muy importante. El día de hoy es 26 de agosto del 2020 y los tuvimos en La Mirada Documental. Estamos haciendo eso como un recuento de los días, una presentación para que puedan saber ustedes y conocer lo que es el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y vamos a tener con nosotros a María de la Paz Chávez Ramírez y a Joaquín Lozano Trejo. El doctor Alberto del Castillo, como coordinador también del seminario La Mirada Documental, y su servidora Rebeca Monroy. Quisiera presentarles antes que nada a María de la Paz Chávez Ramírez, quien es egresada de la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Las áreas de experiencia que tiene es la organización de archivos históricos, la enseñanza de la historia y rescate del patrimonio documental. Ella actualmente, desde el 2019, es jefa del Departamento de Difusión y Comunicación del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ha tenido una gran actividad desde el 2008 al 2009, por ejemplo, estuvo en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. También del 2010 al 2018 estuvo en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la SEP. Y el licenciado Gregorio Joaquín Lozano Trejo, que es un asiduo asistente a La Mirada Documental, que ha estado con nosotros a lo largo de 12 años. Tenemos el honor de tenerlo con nosotros ahora. Y él es licenciado en Historia y es pasante en la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y actualmente es director de Historia Diplomática y Publicaciones del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es docente, asesor del sistema semiescolarizado y tiene una participación institucional muy importante. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y el ISUE, conocido mejor por sus siglas. Ha sido representante del Consejo Consultivo Interinstitucional para la Asignatura de Formación Cívica y Ética y ha tenido muchos cargos, ha desarrollado muchos cargos a lo largo de muchos años que ha trabajado asiduamente. Entonces, doctor Alberto, si quisiera usted hacer alguna introducción, me gustaría que... No, pues nada más reiterar que para nosotros es un gran privilegio tener aquí a Maripaz y a Joaquín, y que es un espacio muy importante para La Mirada, el favorecer este diálogo con los archivos, en este caso con la fototeca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la discusión y la participación con archivos es uno de los hilos conductores del seminario de La Mirada Documental, así es que es un privilegio tenerlos, pues les damos la palabra. Sí, muchísimas gracias. Entonces, Maripaz, si nos hicieras favor de iniciar tu participación, pues te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Claro que sí, y pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros pues es un gusto estar con ustedes y presentarles lo que resguardamos acá en la fototeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que es la fototeca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tengo aquí una pequeña presentación, entonces voy a iniciar con la lectura del documento. Entonces, iniciamos. Entre las funciones de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático se encuentran la custodia, ordenación, incremento y restauración de los acervos documental y bibliográfico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo los archivos y bibliotecas de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano y de las unidades administrativas de la Secretaría. Es decir, que nuestro archivo se conforma por toda la documentación generada aquí en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de las embajadas y de los consulados que forman parte de la Secretaría. Esto que vemos en pantalla es la bóveda de tratados, en la que se resguardan todos los tratados que se tienen de manera bilateral y multilateral con otros
esta bóveda de tratados puede ser visitada y consultada, y pues puede solicitarse visitas guiadas. El acervo histórico diplomático se divide en 3 grandes repositorios, que es la Biblioteca José María Lafragua, que se encuentra ubicada en el Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Nosotros nos encontramos en Ricardo Flores Magón, y la biblioteca se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas. Es una biblioteca que está especializada en historia diplomática y en historia de las relaciones internacionales. Tenemos también el Archivo Histórico Genaro Estrada, y pues aquí vemos una fotografía justo del Ex Colegio de la Santa Cruz, y aquí es donde se encuentra la Fototeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que es lo que nosotros conocemos como el edificio triangular, y en el basamento está el Archivo Histórico Genaro Estrada. Este que vemos aquí es el módulo de consulta, y ahí es donde ustedes pueden venir a consultar las imágenes, los catálogos, pues ahora una vez que regresemos a la apertura al público. Esta fototeca se estableció en agosto de 1983, y bueno, pues nosotros tenemos colecciones fotográficas, tanto antiguas como contemporáneas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También contamos con material audiovisual, y esto es principalmente noticieros que se grababan en algún momento en los años 80, 90, y tiene que ver con todas las noticias que se generaban sobre las relaciones internacionales de México. Una característica pues, de la fototeca es que siempre está en constante crecimiento, ya que todas las representaciones de manera mensual nos envían sus informes, sus boletines de prensa, sus informes de actividades culturales, y nos envían a nosotros las fotografías que se generan de estos eventos, y se incorporan inmediatamente a las colecciones de la fototeca. El último registro que tenemos fue la entrega que hizo en la Dirección de Comunicación Social, y ellos nos enviaron todos los CDs con las fotografías que se generaron de las actividades del sexenio pasado. Actualmente en la base de datos hay un total de 70.426 registros, y bueno, pues se encuentra clasificada en 4 fondos definidos. Las imágenes que ahorita tenemos en pantalla son de los edificios sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues las colecciones tienen justo desde las sedes que han sido de esta secretaría, que esto me parece que era en Avenida Juárez también, hasta el edificio emblemático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde su construcción y después su posterior traslado de las oficinas a lo que ahora conocemos como el edificio Tlatelolco, que es el que se encuentra en Avenida Juárez. Estas imágenes son de los años 80, y bueno, pues es prácticamente la historia de la Secretaría. Posteriormente tenemos que la fototeca se encuentra clasificada en 4 fondos definidos, de acuerdo con el principio de procedencia, que es el fondo de la Embajada de México en Washington, que tiene 650 imágenes que van de 1906 a 1910, del acervo histórico diplomático, que consta con una colección de 54.051 imágenes dentro del periodo de 1920 a 2006, y con además 3.472 negativos. Las imágenes pues son propias de la Secretaría, y como les comentaba, la Dirección de Comunicación Social de Cancillería nos envió imágenes que van de 2005 a 2018, y son 10.832 imágenes. También tenemos la siguiente colección, que es sobre las representaciones de México en el exterior, que se constituye por 2.358 fotografías en formato digital, y esta colección dio inicio en 2010. Además de estos fondos, pues el acervo ha recibido donaciones de particulares y cuenta con 6 colecciones, que una de ellas es la de Francisco Castillo Nájera, que consta de 163 imágenes,
que aquí tenemos pues de las actividades que ellos desarrollaban, muchos son álbumes particulares, así es que pues tenemos fotografías tanto de su actividad política como de álbumes personales. Tenemos también el fondo de Cándido Aguilar, que consta de 71 imágenes, el de Salvador Guzmán Esparza, con 346 imágenes, el de Miguel Marín Bosch, con 168 imágenes, y el fondo David Olvera, que consta con 475 imágenes, que hizo donación el exdirector del acervo histórico. Pues durante este tiempo que he tenido como la fortuna de estar explorando los fondos documentales, las colecciones de la fototeca, una reciente incorporación que se hizo a la fototeca Amalia González Castillo es la colección particular de Bárbara Litwin, que son 1,312 imágenes. Y bueno, como ya les he comentado, pues ha sido una de las colecciones que a mí me ha llamado mucho la atención, porque además es una colección que se ha estudiado muy poco, pues se hizo como homenaje. Ella decidió donar toda su colección de álbums en 2016, y bueno, Bárbara Litwin perteneció al Servicio Exterior Mexicano y prestó sus servicios durante 42 años en la Embajada del Reino Unido. Estos álbums apenas se están trabajando, se está haciendo su revisión, se está viendo las fotografías que contiene. En algunos casos desconocemos si ya las fotografías, hay espacios en los que de repente no sabemos si la fotografía anda por ahí suelta o ya no venía, pero son fotografías de todo el tiempo que ella estuvo trabajando en el Reino Unido, ¿no? Estas fotografías contienen además, son de varios tomos y tienen como 4 tomos más o menos que son de correspondencia que ella mantuvo principalmente con una de sus mejores amigas y con su papá, quien fue Boris Litwin. Entonces, estas imágenes a mí me parecen muy interesantes porque además de presentar las imágenes de las personas con las que ella convivía en la embajada, presentan pues, las invitaciones, los folletos, los boletos a los eventos a los que ella asistía, y como les digo, se me hace muy interesante porque pues, además ha sido como muy poco, bueno, pues prácticamente nadie ha investigado sobre estos álbumes. Cuando hemos tenido algunas visitas guiadas, pues ha sido uno de los elementos que llama mucho la atención por estar rodeada de todos estos elementos pues, de vida cotidiana que ella fue integrando a estas colecciones. En los primeros tomos pues, podemos encontrar cartas y notas que escribía Bárbara a su padre, así como fotografías de su niñez, principalmente en tomados momentos de la vida cotidiana, junto a sus padres, incluso tiene fotografías con sus mascotas, y bueno, pues es obvio que también tiene fotografías con quienes fueron representantes de México, y ella asistía a todas estas actividades diplomáticas. A partir de 1956, comienza sus fotografías de viaje y es recurrente encontrar postales de Frankfurt, Bremen, Zúrich, Rotterdam, Roma, Florencia, Bruselas, España, Estados Unidos, Rusia y México. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante esta colección. En los primeros años las fotografías son tomadas en blanco y negro, y a partir de 1963 es cuando comienzan las imágenes ya a color, incluso vienen en varios formatos. Entonces, pues sí podemos encontrar, incluso como vemos ahí, la arquitectura de los edificios en los que ella vivía, la moda, la indumentaria. Entonces sí va representando prácticamente toda su vida. A finales de 1980 ya se van intercalando imágenes, y en cuanto a su labor diplomática se ubican fotografías de visitas oficiales, actividades dentro de la embajada, así como la visita de la reina Isabel a México en 1975, que es de las colecciones también más solicitadas y más emblemáticas. Y bueno, pues esto es como la primera parte de las colecciones que nosotros tenemos aquí en la fototeca.
Y también podemos encontrar álbums que son donados, bueno, no es que sean donados, sino que las representaciones cuando han enviado sus documentos, cuando nos envían sus archivos de concentración o sus archivos históricos, nos los envían. Hemos encontrado álbums particulares, como este que tenemos de paisajes de la Ciudad de México, que principalmente son de Xochimilco, de Chapultepec, del centro histórico, y también son álbums que han sido muy poco trabajados, muy poco investigados, y bueno, pues me parece a mí maravilloso de repente cuando estamos realizando los diagnósticos para ver cuál es el material que al área de restauración o que necesita cambio de guarda, porque pues ya al entrar ahí en las gavetas y en los estantes, pues hemos descubierto todas estas colecciones de álbums que tenemos, ¿no? Hay álbum, también este, por ejemplo, es del Palacio Legislativo, y bien, es prácticamente la maqueta y los inicios de la construcción, pues de lo que ahora es el Monumento a la Revolución, que no llegó a concluirse la obra como se tenía planeada, pero viene parte de los trabajos de construcción, y bueno, esta es, por ejemplo, la maqueta que se tenía de cómo iba a quedar el edificio, ¿no? Estos son los álbumes que hemos encontrado. También tenemos álbumes personales que hemos tenido, como de Héctor Froilán. Y estos álbumes pues forman parte muchas veces de los expedientes personales que nos llegan, les comento, en el archivo Genaro Estrada, y que bueno, se han trabajado justo para poder hacer la identificación y la descripción de las actividades que ellos llevaban a cabo. Y muchos de estos documentos son parte de los expedientes personales que podemos encontrar de las diferentes representaciones. Tenemos, como estas imágenes, tenemos muchísimas de los consulados, de los antiguos edificios, tenemos fotografías de conmemoraciones de la independencia en las representaciones del exterior, que bueno, pues siempre han sido como grandes festejos para quienes están en el extranjero y que ellos pueden realizar estas actividades. Todas estas fotografías nosotros hemos pues empezado a hacer su difusión a través de redes sociales, a través de exposiciones. Tenemos una cuenta en Instagram donde de repente hemos estado subiendo material que ustedes pueden conocer sobre la investigación de acervos, porque poco de repente se sabe de todas estas colecciones que se resguardan aquí en el archivo, en el acervo fototeca. Son de los exiliados que han llegado a nuestro país, de antiguos pasaportes, y Ya. Joaquín, si quieres comentarnos tú la parte del acervo que tienes contemplada. Sí, claro que sí. Antes que nada, pues bueno, muchas gracias por la invitación a ese seminario que efectivamente, como usted decía, doctora, pues considero totalmente mi casa, ¿no? He aprendido muchísimo ahí a lo largo de 12 años con ustedes, con el doctor Alberto y con todos los quienes han visitado la mirada y nos han enseñado algo. Y bueno, nosotros ahora, siguiendo un poco lo que nos estaba comentando Mari Paz, yo les quiero presentar algunos fondos particulares, como este que también se me hace muy interesante, que es la colección de la Embajada de México en Washington. Este fondo fotográfico es resultado de una donación o de un traslado que hizo nuestra representación de México en Washington, y es muy interesante porque son fotografías sobre la Revolución Mexicana. Entonces, es interesantísimo porque documentan varios aspectos. Son, como mencionaba Mari Paz, alrededor de 600 fotografías
que documentan varios aspectos, particularmente del ejército constitucionalista en el norte del país. Entonces nos muestra desde el armamento que utilizaban, en esta parte del ejército o esta facción del ejército constitucionalista, fotos muy interesantísimas de los personajes que participaron, como por ejemplo aquí tenemos a Eduardo Ay, a Venustiano Carranza en el campo de batalla dictando instrucciones a su secretario, como les repetía, parte del armamento que utilizaron, y todo esto fue documentado por distintos fotógrafos norteamericanos, algunos, otros fotógrafos mexicanos locales, de donde iban atravesando las tropas del ejército constitucionalista, y bueno, muchas de ellas parecidas a las que hemos visto de muchos otros autores, ¿no? Y que están documentadas, pero que este fondo particularmente no sé hasta qué punto haya sido ya trabajado y considerado por los especialistas, y que bueno, es una aportación ahí muy importante para los cruces de miradas. Obviamente los ecos visuales, ¿no? Que siempre ve uno, esta foto que estoy mostrando ahora me recuerda mucho al trabajo que nos mostraba Miguel Ángel Berumen en alguna ocasión, ¿no? Y las destrucciones de las vías de tren. Y entonces, este fondo retrata todas estas aristas, ¿no? Las fotos de personajes, las fotos de estudio, ¿no? Hay estudio de personajes claves de la revolución en el norte del país. Algunas que muy pocas en el sureste, y que bueno, coincidentemente son aquellas fotografías que tienen que ver con la presencia de las tropas constitucionalistas en el sureste del país, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Veracruz, que fue sede del gobierno constitucionalista en algún momento, después de la ruptura con Villa y con Zapata, y entonces tenemos fotos que documentan esa estancia, personajes como Villa, como Fierro, ¿no? Que fueron parte en algún momento de ese ejército. Entonces, estos son los funerales del hermano de Venustiano Carranza, ¿no? Cuando muere en Veracruz. Entonces, hay cosas interesantísimas, ¿no? Personajes, situaciones de vida cotidiana. Aquí Salvador Alvarado nos muestra la presencia del ejército constitucionalista en la península de Yucatán, ¿no? Personajes diversos, lo que les comentaba, las fotos de estudio, ¿no? Muy interesantes, algunas de otras temáticas, la vida cotidiana en las tropas o en los campos de batalla, cómo la presencia de las mujeres, ¿no? Que siempre muy interesante revalorar cuál fue su papel en este tipo de movimientos. Entonces, como podrán ver, hay una gran diversidad. El vagón de la prensa, ¿no? En el campo de batalla, ¿no? Y bueno, este fondo abarca cronológicamente más o menos hacia 1921-22, cuando Álvaro Obregón ya es presidente de México, ya cuando se consolida el Grupo Sonora. Entonces hay fotografías que hablan de estas gestiones. Por ejemplo, aquí tenemos la representación mexicana de Niagara Falls, ¿no? Cuando algunas potencias querían ahí intervenir para tratar de arreglar los conflictos que se daban entre México y Estados Unidos en el marco del desarrollo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, y como les decía, Álvaro Obregón en campaña y Álvaro Obregón como presidente. Aquí son fotos de actos de campaña de Álvaro Obregón, ¿no? Recorriendo la República Mexicana. Y bueno, ya aquí como gobierno. Y bueno, ya hay otras fotografías que particularmente los fotógrafos norteamericanos que integran esta colección, pues retrataban algunas vistas de paisajes o de lugares de México que les parecían a ellos interesantes, o en el caso de distintos grupos sociales en la época, ¿no? Entonces es un material muy, muy diverso que puede servir. Incluso tenemos o está integrado por fotografías como esta de Casasola, ¿no? Sobre el caso de la Universidad Nacional que estaban haciendo en 1910 y que, bueno, tuvo un azaroso
camino en estos primeros años que coincidieron con el estallido de la Revolución Mexicana. Tenemos por ahí, son 2 o 3 fotografías de Casasola que integran esta colección. Y luego tenemos lo que es propiamente la colección histórica del acervo histórico diplomático. Fotografías que se han ido generando o recuperando de distintos eventos y que ilustran distintos momentos en los que la política exterior mexicana intervino de una u otra manera. Por ejemplo, aquí la llegada de Trotsky en calidad de exiliado a México, la participación de México en el caso de la Revolución Cubana, ¿no? Aquí con esta foto que es la que ilustra el cartel de esta presentación, donde vemos al embajador Gilberto Bosques, que después de una destacada labor en el caso de su participación en Europa con los exiliados españoles, bueno, regresa y le toca ir de embajador a Cuba, y le tocan los últimos años del gobierno de Batista, la revolución, y después establecer las relaciones de México con el gobierno revolucionario cubano, ¿no? Aquí tal como lo vemos con Fidel y Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Y entonces, de esta manera, este acervo documenta a los personajes, nuestros grandes diplomáticos que tuvimos, Matías Romero, el embajador Bosques, los grandes momentos de nuestra política exterior, como en el caso de la firma del tratado de comúnmente llamado Tlatelolco, ¿no? Que es el de proscripción de armas nucleares, donde México fue la sede de la firma de ese tratado y un firme impulsor. Alfonso García Robles, las mujeres que han participado de la diplomacia mexicana, ¿no? Como quien le da nombre a esta fototeca, doña Amalia González Caballero, de Castillo Ledón, Palma Guillén, Genaro Estrada, bueno, los más diversos personajes que han sido protagonistas de la política exterior mexicana. Y también documenta Octavio Paz, ¿no? Aquí lo vemos cuando es embajador en la India. Y bueno, los eventos asociados a esto, ¿no? Aquí lo que vemos es una serie de fotografías que es el cortejo fúnebre de Amado Nervo, que era nuestro representante en Uruguay. Allá fallece y después son trasladados sus restos a nuestro país, y esta es una serie que forma parte del cortejo fúnebre. Entonces, las visitas, ¿no? De Estado que hemos recibido, ¿no? La reina Isabel, Kennedy, ¿no? En su visita a México, aquí recibido por el presidente Adolfo López Mateos, Charles de Gaulle, presidente francés, también recibido por López Mateos. Entonces, en todas estas fotografías está documentado todas esas visitas de Estado que hemos recibido y las que hemos hecho, ¿no? Aquí un poco situándonos en la época, aquí López Mateos, pero en las visitas que él realizó a varias partes del mundo, a Perú, a Polonia. Y obviamente la actividad diplomática no solo se ciña a lo político o a la promoción económica, sino que también se ciña a la promoción cultural, ¿no? Y entonces también están documentadas todas las actividades culturales en las que México se muestra a nivel mundial. Aquí vemos la presentación de una película, El Santo Oficio, en París, ¿no? Dirigida por Arturo Rimstein, y aquí junto con Buñuel, que es documentada por nuestra representación en Francia, y toda esa documentación que van haciendo de su labor en las embajadas, pues ellos nos las van remitiendo a la fototeca, y por eso la fototeca tiene esa riqueza en cuanto a los eventos de toda índole que forman parte de la actividad de nuestras representaciones en el exterior, ¿no? Incluso en este caso, que fotografías que nos llegaron de nuestra representación en Francia, vemos algunos de los más distinguidos representantes que tuvimos ahí, ¿no? Como Alfonso Reyes, como don Jaime Torres Bodet, Carlos Fuentes. Entonces podemos encontrar para el análisis de la imagen desde retratos, fotografías de situaciones, de acontecimientos, es decir, para valorarlo desde las más distintas aristas, ¿no? Incluso la fotografía que se toma desde la oficialidad, ¿no? Así como hemos tratado, nos han enseñado el tratamiento de la fotografía que se toma desde el poder, ¿no? Aquí un poco desde si ese poder y la fotografía de carácter oficial, ¿no? Muchas colecciones que están ahí inmersas, como esta serie que está en nuestra fototeca y que habla de las excavaciones que se hicieron en su momento en lo que hoy es la zona arqueológica de Tlatelolco,
Entonces, aunque no tuviera propiamente dicho alguna relación con la política exterior, pues es parte de los entornos donde, como nos decía Maripaz, se desarrollan nuestros edificios, nuestras construcciones y la labor diaria de la Cancillería. Documentado por lo mismo lo que fue la unidad Tlatelolco, lo que es la unidad Tlatelolco, en los momentos de su construcción o de mayor auge. Entonces, de esa manera, hay muchas cosas que están documentadas y que, bueno, están a la orden para investigadores y para el público en general. Otro de los rubros que alimenta la fototeca ya es el caso específico del Archivo Histórico Genaro Estrada, que es un archivo documental, pero que en este reporte que hacen cotidianamente nuestras representaciones, pues también incluyen fotografías para documentar muchas cosas y vienen insertos en los expedientes, ¿no? Por ejemplo, este tipo de fotografía de carácter criminalístico que tiene que ver muchas veces con las cuestiones de extradición de delincuentes de un lado hacia otro y que cuando informan a nuestros representantes, pues lo documentan muchas veces con fotografías, ¿no? Y entonces esas fotografías, sin alterar, sin violar al expediente, buscamos hacer alguna digitalización y irlas incorporando a lo que es propiamente la fototeca. Y entonces encontramos de las cuestiones más diversas, ¿no? Y que nos permiten ver que cosas que nos parecieran novedosas, pues ya tienen, o sea, son parte de cuestiones de más larga duración, como estos recortes de periódico, de imágenes que vemos de corredores tarahumaras a principios del siglo XX, ¿no? Que nos ilustra cómo ha sido una constante del valor deportivo que han tenido estos compatriotas y que su labor siempre ha sido distinguida o destacada a nivel internacional. Estos álbumes sobre ferias, ¿no? Que como decía Maripaz, incluyen en los reportes y que por distintas solicitudes o por distintos avatares los vamos conociendo y los vamos integrando ya como imágenes a la fototeca. Estas imágenes que son expedientes de representantes de México en España durante la Guerra Civil, ¿no? Como Luis y Rodríguez, y que nos documentaban con fotos y que podemos conocer, por ejemplo, las circunstancias de las trincheras durante la Guerra Civil, algunos representantes de la República Española con las que el gobierno de México tuvo contacto, carteles, o sea, los más diversos soportes iconográficos que se incluyen en estos expedientes y que van enriqueciendo lo que es la fototeca. Aquí vemos más fotos. Por ejemplo, esto que decíamos del embajador Gilberto Bosques en Cuba, ¿no? Y estas relaciones que establece México con el gobierno emanado de la Revolución Cubana y que son actos como esta donación de escuelas y que se documentan a través de la prensa, de la prensa o de fotografías, ¿no? Como podemos ver aquí. Muchas de las fotografías que vienen en estos expedientes, como podrán ver en la fotografía que está, digamos, a la izquierda, es que tiene los agujeritos con los que finalmente los unen a los expedientes y que en esta recuperación que hacemos una vez que ya tenemos la versión digital, la tratamos de restaurar. Claro, esto es algo que lo vamos haciendo pues de una manera pues circunstancial, ¿no? Porque hacerlo de una manera ya sistematizada, que es nuestra idea, es hacerla, nos llevaría todo un tiempo, ¿no? ¿Podemos cortar aquí tantito, doctora? Entonces, bueno, regresamos nosotros con Maripaz, nos va a continuar la charla de las cuestiones del proyecto RADI. Maripaz, muchas gracias. Ellos tuvieron algunos problemas técnicos, digamos, pero están con su sana distancia ahorita allí. Les agradecemos que están desde la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo esta transmisión, porque sabemos el esfuerzo que significa dentro de esta pandemia. Pero muchas gracias, Maripaz. Por favor, continúa. Sí, continúo. Y una disculpa por los problemas técnicos.
Pues bueno, ya nada más yo quería comentarles de los programas y de los proyectos actuales que tiene la Fototeca. Nosotros ahorita estamos trabajando con el proyecto RADI, que es el programa de cooperación iberoamericana de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Y con ellos ahorita tenemos un programa, un proyecto para identificar el material fotográfico que se encuentra en el Archivo Histórico Genaro Estrada, para llevar un registro y además identificar aquellos materiales pues, que ya necesitan ser sometidos a procesos de restauración y además pues, elaborar las guardas para que puedan conservarse dentro de estos expedientes. El proyecto ya concluyó, pero duró dos años, terminó recién ahora en enero, me parece. Sí, fue en enero cuando finalizó. Y bueno, pues esto nos ayudó además a tener todo ya un registro con las fichas catalográficas correspondientes que pues, se integrarán al catálogo de la Fototeca. El catálogo de la Fototeca puede ser consultado a través de la página del Acervo Histórico Diplomático. Ahí en la sección de catálogos pueden ustedes ingresar al de la Archivo Histórico Genaro Estrada, al de la librería, al de la biblioteca y al de la Fototeca. Entonces, dentro de este programa, sobre todo lo que se revisó fueron fotografías como las que tenemos aquí en pantalla, y pues que muchas corresponden o que se han separado por el paso del tiempo, que se han despegado, que ya no corresponden, pero se pertenecen a pasaportes, a visas que se emitían, y bueno, pues se han logrado identificar todas estas imágenes. Otro de los proyectos en los que actualmente está participando la Fototeca y el Acervo Histórico Diplomático es en el proyecto de Memórica. Y pues este programa se incluyeron 250 imágenes de la Fototeca, se encuentran en el catálogo de Memórica. Entonces ahí también pueden encontrar la parte de la colección justo de la Embajada de México en Washington, es esta parte. Y esperamos pues que este año se pueda integrar el resto de la colección. Se está trabajando en la descripción, en algunos datos que quedaron ahí pendientes en las fichas catalográficas, para que en el repositorio de Memórica pues ustedes puedan consultarlo y los lleve directamente a la consulta en el acervo histórico ya con las referencias correspondientes. También otro de los proyectos que se tienen actualmente es ya un catálogo. Ahí se me fue ya esta parte. Pero bueno, se está trabajando también ya con la Dirección de Tecnologías para tener un catálogo que permita una mayor consulta. Estamos haciendo la revisión de todas las fichas que nosotros ya tenemos registradas, se está haciendo la revisión de cada una de ellas para pues modificar algunos datos o incorporar información que en su momento no se agregó cuando se hizo la descripción. Entonces también nuestros chicos de Fototeca están en cursos de capacitación pues para digitalización, para la catalogación de las imágenes. Y como resultado del trabajo de Fototeca se han editado estos dos libros, que son Bandera al Viento y De Cara al Mundo. Y bueno, además en la parte que Joaquín conoce bien, que es en la parte editorial, pues muchas de las fotografías que aparecen en los libros que se editan aquí, pues provienen de la propia Fototeca. Entonces, pues esto es parte de la Fototeca Amalia González Caballero de Castillo León. Pues muchas gracias y estamos aquí atentos a sus preguntas, a sus dudas, a cualquier comentario que nos quieran aportar. Doctor Alberto, si quiere tomar la palabra, por favor. No, bueno, pues un privilegio escuchar los jóvenes. Antes que nada, muchísimas gracias por la plática. Nosotros, como decía yo hace rato, en el seminario de la mirada documental, estamos atentos, digamos, a la lectura de la fotografía, a una lectura histórica de la fotografía. Estamos acostumbrados a platicar con creadores de imágenes, con fotógrafos, con investigadores, ¿no? Pero la parte del archivo es quizá la que nos nutre más, ¿no? Es decir, para nosotros es fundamental este diálogo
con los archivos, porque ahí es donde se organiza, digamos, una parte muy importante de la riqueza fotográfica del país. En este caso, con este archivo, esta fototeca, ¿no?, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a mí me llama mucho la atención la diversidad de las miradas. Eso sería como una primera cuestión que yo quiero transmitirles, ¿no? Porque uno piensa en un archivo diplomático, piensa sobre todo que ahí está representado el punto de vista institucional, más una mirada de poder. Y en parte es así, digamos, eso es parte de la riqueza, que uno puede como atender a ciertas de las fotografías que ustedes nos han mostrado, sobre todo de algunas colecciones, que uno puede entrarle por ahí. Pero la diversidad de las miradas, las diferentes colecciones, la parte del fondo Washington de la Revolución Mexicana, entiendo que es sobre todo el punto de vista constitucionalista, ¿no? El punto de vista de Carranza, ¿no? Es, digamos, formidable como para ponerlo a dialogar con otros archivos fotográficos de la Revolución Mexicana, ¿no? Con incluso colecciones particulares. Yo pensaba mucho en la colección Favela, que es la que me ha tocado a mí más trabajar, y que hay toda la posibilidad ahí de dialogar. Entonces está esta mirada de la revolución, pero también hay una historia urbana, con toda la parte de Tlatelolco, esta colección que a mí en lo particular me encantó, ¿no? La de Bárbara, ¿no? Bárbara Litz, que es muy interesante, y ahí, digamos, hay una parte que a mí me conmueve mucho de este tipo de archivos. Tenemos la oportunidad única como historiadores de atender, de revisar fotografías, pero que están en un contexto, ¿no? Junto a cartas particulares, junto a una correspondencia epistolar, junto a álbumes familiares, junto a otro tipo de contextos institucionales, que son los que les dan sentido a estas fotografías, ¿no? Entonces creo que la última parte que ustedes mencionaban ya están trabajando intensamente en la parte del catálogo, en la parte de digitalizar, yo creo que es fundamental como para que tengamos un acceso para sectores más amplios, ¿no? Y por ahí se me ocurre que yo les daría como una primera pregunta así abierta para que la comentáramos también con Rebeca. Yo les preguntaría por el perfil de usuarios que ustedes tienen en este momento, cuál es, si lo tienen detectado, y si en esta clasificación que ustedes están haciendo de los archivos, imagino que habrá algunos investigadores que están trabajando desde hace meses o años ahí en el archivo, o han trabajado, ¿verdad? Casos así como muy conocidos de gente que lo ha trabajado. Si hay la oportunidad, dado que lo están haciendo en este momento, de que haya un espacio de diálogo con esta parte de la investigación, como para darle contexto a algunas de las imágenes, actualizar la propuesta que ustedes están haciendo. ¿Cuál es un poquito el tipo de trabajo que ustedes están haciendo sobre estos temas? Sí, bueno, en efecto, como comentaba Maripaz, lo primero que vamos a hacer fue un diagnóstico en el que se encontraban las distintas áreas, y bueno, en el caso particular de la fototeca, para efectos de consulta, y que es precisamente lo que estamos trabajando, pues es la cuestión de la clasificación, la descripción de las fotografías, precisamente para tener poder tener una oferta de consulta lo bastante accesible para los distintos usuarios. Nosotros tenemos dos usuarios básicamente, son muy diversos, pero básicamente dos. Investigadores académicos que desde la visión de la academia buscan fotografías relacionadas con determinados personajes o con determinados eventos de su interés. Y el otro tipo de usuarios son nuestras mismas representaciones en el exterior, que con la finalidad de conmemorar en los distintos países donde están aniversarios de establecimiento de relaciones con un determinado país, o el aniversario en que se estableció un determinado consulado, una determinada embajada, buscan material fotográfico y material documental para hacer alguna exposición, para hacer una breve publicación, etcétera, ¿no? Esta cuestión del diagnóstico que se ha hecho nos está llevando
o lo que queremos en una siguiente etapa es tener un diálogo más cercano con los investigadores, ¿no? Precisamente para, en función de necesidades desde distintos tipos de usuarios, poder tener un catálogo lo más práctico posible, ¿no? Que es con lo que hemos batallado y que ahora con esta situación de la coyuntura de la contingencia, pues se nos ha hecho notar más, ¿no? Que es tener una capacidad de respuesta en cuanto a tener un catálogo eficaz, que la gente a la distancia pueda consultarlo y pueda consultar las imágenes, ¿no? Y evidentemente, pues los investigadores nos ayudan muchísimo, muchísimo a identificar muchas cosas que por la vastedad del propio archivo, de repente no tenemos conocimiento, ¿no? Básicamente en lo que se refiere al Archivo Histórico Genaro Estrada, un investigador llega con un tema y al revisar los expedientes nos dice, y creo que fue el caso que pasó con usted, doctor, de repente encontrar en los expedientes la riqueza, ¿no?, iconográfica que puede haber, y eso para nosotros ya nos ayuda muchísimo porque nos dicen, mira, aquí hay esto, ¿no? Y entonces ya lo podemos, en diálogo con el investigador, hacer una colección particular, incorporar esas fotografías o esas imágenes, incorporarlos a la fototeca, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante, bastante los usuarios, porque nos obligan a hacer investigación y eso nos permite conocer cada vez más nuestro acervo y en este caso enriquecer a la fototeca. No sé si Rebeca o Maripaz. Maripaz. Sí, quería, pues en esto que mencionas, Alberto, del perfil de usuarios que vienen, y en cuanto a los acervos que nosotros tenemos, sí vienen, por ejemplo, muchos chicos que vienen de las carreras de relaciones internacionales, de ciencias políticas, que están de relaciones internacionales. Y, por ejemplo, ahora, como lo mencionamos, que hemos estado viendo estos diagnósticos, por ejemplo, yo que estuve trabajando varios años en la SEP, en algún momento me encontré un expediente sobre un programa que se llama Escuelas México en Centroamérica, que era como sobre este programa que se lleva a cabo con países como Argentina, Chile, y que se ha establecido con México. Entonces, por ahí, por ejemplo, de repente, cuando yo vi ese expediente, dije, ay, qué padre, porque o sea, de repente los que están estudiando a lo mejor el tema de educación podrían encontrar también por acá este tipo de información. O ahora que me encuentro con este álbum sobre la construcción del Palacio Legislativo, no sé, de repente pienso en los que están estudiando con patrimonio arquitectónico, patrimonio industrial, que aquí tienen estas fuentes que pues son poco consultadas en ese sentido. Entonces, creo que hay una tarea muy importante, es pues justo la difusión de los acervos para pues, tener perfiles diversos que puedan consultar el acervo y que se puedan dar a conocer y que puedan ser materia para sus investigaciones. Entonces, creo que sí es un acervo, un archivo histórico, y tanto la fototeca como el archivo histórico de Genaro Estrada, muy rico en cuanto a los temas que tiene, pero sí hay que explorarlos, hay que difundirlos, pues para que los investigadores vengan para acá a consultarlos. Y en ese sentido creo que de esto se trata este programa, digamos, ¿no? De darlo a conocer e invitar, porque hasta donde yo entiendo estuvo cerrado por muchos años. Entonces, está el privilegio de tener ahora estos materiales a la mano, digamos, a la mano en la medida en que lo que esté subido o lo que esté digitalizado, y en cuanto se puedan las medidas y lo permita la pandemia, ir trabajando, ¿no? Porque de alguna manera también hay que tener los cuidados debidos de consulta, pero creo que es un mundo maravilloso al que no nos hemos acercado, porque además tenemos género, periodos históricos, revolución, militares, o sea, es una gama impresionante. A mí también me llamó la atención lo de Lidwig, ¿no? Y me encanta porque ella es un personaje que trabaja en la embajada allá, o cómo es la relación México-Gran Bretaña con ella, porque creo que como una de las cuestiones de género y vida cotidiana da muchos visos. Sé que es un ejemplo de cierta clase social, en fin, ¿no? Pero creo que es como Madame Calderón de la Barca, digamos, ¿no? Sí. Entonces nos da su perspectiva desde esa clase social, pero híjole, ¿dónde estaba? Y se iba con la reina a Buckingham Palace y andaba, ¿no? Entonces creo que
tienen una riqueza increíble. Y ahorita que me contesten eso, y otro, por ejemplo, presidentes, personalidades de México, o sea, pueden atajar, como dices, educación, ¿no? Tengo una alumna de la ENA que podría a lo mejor entrar a la cuestión educativa con la imagen, ¿no? Sería muy interesante develar todas estas historias que están ahí contenidas. Y preguntaría, ¿qué tanto tienen ahorita? Porque si además tienen que restaurar, perdón, los hoyos de la, ¿no? Que está cañón. Porque además también es información, Juan, ¿no? ¿Cuántos hoyos y dónde estuvo y de qué manera? También da información al investigador, ¿no? Aunque esté estropeada la imagen, pues sirve. Pero, ¿cuánta gente está dedicada a esto? ¿No? Porque esto puede llevarles mucho tiempo. Yo creo que son equipos pequeños que a lo mejor necesitarían de un servicio social, de gente de historia o de arte, o sea, poder ir abriendo también esto a otros ámbitos para incluir más gente que les ayude y colabore a que esto se pueda dimensionar, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Pues en cuanto a la pregunta de cómo, bueno, quién era Bárbara Litwin, ella perteneció al Servicio Exterior Mexicano y estuvo trabajando en esta embajada durante pues toda la vida. Creo que estuvo ahí desde los 16, 18 años. Y ella tenía un puesto administrativo, ella era administrativa, pero se dio a esta tarea de, pues yo creo que su interés o su hobby era siempre la fotografía, porque incluso hay de ella fotografías desde antes de que perteneciera al Servicio Exterior Mexicano, desde las épocas en las que ella estuvo en la universidad. Después viene ya su ingreso al Servicio Exterior Mexicano y su participación en todos estos eventos. Al principio pues era como un integrante más de la embajada, pero como ella estuvo ahí todo el tiempo, entonces al final ya se convirtió también ella en un gran personaje, por lo que yo he estado viendo en las fotografías y en esta documentación, que entonces se le empezó a considerar ya muchísimo más para poder pues participar en todas estas actividades. Entonces, pues sí, fue parte del servicio exterior mexicano. Y en cuanto a quienes trabajan en la fototeca, pues es un equipo pequeño, son 3 personas las que ahorita están trabajando en fototeca, y afortunadamente también se incorpora una chica que estuvo con nosotros trabajando en el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ella estuvo el año pasado con nosotros y hubo la oportunidad de que se quedara trabajando ya con nosotros en la fototeca. Ella es historiadora, egresó de la UNAM de Acatlán. Entonces también pues ella nos ha estado ahorita apoyando para la clasificación, la catalogación de las fotografías. Entonces sí es un equipo pequeño, pero bueno, pues ahí estamos dividiéndonos las tareas, como pulpos por todos lados, ahí intentando sacar entre las solicitudes que llegan de los usuarios, el trabajo propio que se tiene que hacer. Porque justo como les comentaba hace unos momentos, estamos trabajando ya con la Dirección de Tecnologías para este software que yo espero que ya en enero tal vez quede listo. Entonces, justo lo que están haciendo el equipo ahorita es hacer la revisión de las descripciones, incluso revisar si las fotografías traían alguna anotación para poder integrarla a la descripción. Entonces, sí es una tarea que sabemos que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero que poco a poco sé que vamos a poder ir sacando adelante. Además, el material está prácticamente pues descrito creo que en su totalidad, excepto lo que se incorporó apenas de comunicación social. Okay. Pero sí queremos hacer esta revisión minuciosa pues de las fichas, pues para poder proporcionarles a ustedes la mejor información más completa y que lo puedan revisar en línea. Y bueno, ya cuando algún tema o quieran consultar algo físicamente, pues ya puedan venir con nosotros. Pero sí es un equipo pequeño. Pero es un poco lo que pasa en SINAFO, ¿no? Son equipos pequeños, pero muy trabajadores. Cuando te das cuenta que es un equipo pequeño, el que ha sacado 1,5 millones de imágenes escaneadas con descripción, y que algo muy bueno es que sean historiadores, ¿no? Que sean egresados de la ENA, egresados de la UNAM, porque tienen, bueno, conozco bien a Joaquín, ¿no? Él nos ha ayudado mucho, incluso en el seminario del sabor de la imagen,
esta visión histórica, como yo les digo, de historiador duro, ¿no? Y se van a la imagen y como traen tal información y tal bagaje, nos pueden alimentar muy bien, incluso con bibliografía. Y esto le da otro sentido a la imagen, porque recuerdo en algún momento chequé una imagen de la revolución hace muchos años, y eran unos niños todos rotos, todos ya saben, y eran probables pobres. O sea, no, por Dios, no eran probables pobres, ¿qué es eso, no? A lo mejor los disfrazaron, ¿o qué es esto? Entonces, creo que sí es importante que esté este constructo historiador detrás con esta mirada, que es lo que insistimos tanto en el seminario y el doctor Alberto lo dice todo el tiempo. Una imagen habla más que mil palabras si las contextualizamos, porque no es nada más el objeto, es todo lo que implica y significa. Y aquí, entre memorias, carteles, el género epistolar, yo creo que tiene una riqueza, híjole, indescriptible. Y yo sí haría una invitación a que los muchachos o los investigadores se acerquen a este gran archivo, vayan a consultarlo. Yo lo veo y me admiro. Yo la verdad no tenía gran idea de cuánto material tenían y de la fortaleza de este material, y que incluso en un momento dado puedan aceptar algún servicio social a que los ayuden en fototeca, etcétera, etcétera, porque ahorita es lo que necesitamos, ¿no? Esta ayuda, que uno ayuda a los alumnos a hacer su servicio y a la vez ellos nos ayudan a nosotros, formados los alumnos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un beneficio y un beneplácito tenerlos con nosotros, con este maravilloso, maravilloso archivo. Qué bueno que están ustedes al frente trabajándolo y dándonoslo a conocer, ¿no? Doctor Alberto, ¿usted qué comenta? ¿Qué nos dice? Fíjate, una cosita nada más para seguir con esta línea, ¿no? Que digo, para nosotros que trabajamos esta parte de la foto, pues es muy importante, ¿no? Y estamos acostumbrados a decirlo, es decir, detrás de una foto siempre hay fragmentos, hay indicios, hay pistas, hay huellas para la investigación, hay puntos de vista. Y esto es lo que uno puede encontrar en su archivo, ¿no? Es decir, son diferentes, y esa es la riqueza. Uno se acerca a esto y encuentra como una diversidad de puntos de vista para cotejarla con otros puntos de vista, para cotejarla con otras fuentes y entre todos ir sacando una reflexión que pueda ser lo más objetiva posible. Esta es la riqueza que uno puede encontrar en su archivo, ¿no? Yo quisiera compartir nada más desde lo micro, la experiencia formidable que yo tuve con ustedes en el archivo, trabajando esta colección que tienen sobre las reacciones a nivel internacional después de la masacre del 2 de octubre, ¿no? Donde el Estado mexicano, ¿no? Con Díaz Ordaz, pero también con Echeverría, se preocupó mucho por la imagen deteriorada de México en el extranjero después de la masacre de Tlatelolco y conminó, digamos, a sus diplomáticos, a sus embajadores, a todo el equipo, las diversas embajadas, para que les mandaran reportes de la prensa de cómo está percibiendo el tema desde el extranjero. Entonces yo comentaba esto con Joaquín. Es una gran paradoja, ¿no? El mismo Estado autoritario desencadenó la matanza del 2 de octubre, gracias a esa mirada tan preocupada desde el extranjero, tenemos hoy un acervo que conservan ustedes, que es maravilloso, de cómo se representó, porque muchas veces estos informes de los diplomáticos iban acompañados de fotografías. Entonces sabemos ahora cómo se representó esta realidad desde fuera, ¿no? Entonces, son puntos de vista que cuando se acerca la mirada desde la investigación, uno puede ir jalando ese hilito, reconstruir áreas, ¿no? O iluminar ciertas áreas de la historia reciente, en este caso de México, que son bien importantes y que solamente puede uno hacer ese trabajo a partir del archivo. Entonces, bueno, a mí lo que se me ocurría es, en cuanto a la parte de la divulgación del archivo y esta conexión con la investigación, sería muy interesante para el próximo año, obviamente, ¿no? Pues de que pase así lo peor de esta pandemia, pero sí ir pensando, cuentan con el apoyo de la mirada documental para ello, ir pensando como en un ciclo de pláticas, ¿no? Que tomaran algunas de las pequeñas partes del rompecabezas que hoy nos mostraron, ¿no? Que tienen de la riqueza heterogénea que tienen en este archivo,
y hacer la invitación a algunos historiadores, investigadores, a que hablen desde su parcela esta parte del fondo del archivo. Creo que sería muy interesante organizarlo, no sé si como coloquio en una semana o como un ciclo mensual, eso ya lo decidirán ustedes, pero sí tener como la temática del archivo de relaciones con la mirada desde la investigación. Creo que sería un diálogo muy enriquecedor para todos, que a nivel de difusión sería muy interesante para los estudiantes, ¿no? Para, en su sentido más amplio, estoy pensando desde estudiantes de bachillerato, pero también estudiantes universitarios, que puedan tener una idea de la riqueza que se encuentra ahí, ¿no? Porque finalmente me conmueve mucho esta idea del archivo como algo que se está construyendo cotidianamente, ¿no? Se está construyendo, es algo que se sigue enriqueciendo, no es algo que quede ahí entre el polvo del pasado, que sea nada más objeto de interés de los especialistas y los eruditos, sino que es parte de una comunidad cada vez más democrática que tiene que tener ese acceso a su pasado para entender el presente. Entonces creo que por ahí es una invitación, si quieren ahí pues la vamos aceitando, la vamos puliendo, para que pudiéramos participar ahí como mirada documental con ustedes. Y bueno, solamente reiterarles mis felicitaciones, me creo que es bien importante lo que ustedes están haciendo y adelante. Claro. Y yo voy a profundizar más la propuesta del doctor. El año que entra, ya con vacunas todos puestas, ¿verdad? Así, o con cubrebocas y caretas, nos tocaría, o en Zoom, nos tocaría el sexto coloquio de la mirada documental. Y a lo mejor valdría la pena ir combinando a los alumnos que con lo que hay en redes puedan ir trabajando uno de los temas justo para este coloquio, ¿no? O sea, el reto sería cómo trabajas este material que está en un cierto contexto y hacer una ponencia, ¿no? Y a lo mejor agarrándome todavía más, pues ya me voy más lejos, pues ya me pusieron la mesa, yo sí me siento a comer. Están estos dos libros preciosos, que es Bandera al Viento y De Cara al Mundo, que hizo el embajador sí. Jorge Álvarez, al que tengo el gusto de conocer y tratar, que es un personaje maravilloso, súper culto y muy erudito. Y pensando en este tipo de publicaciones que dan a conocer sus materiales, eventualmente pensar en una publicación de esto, de los trabajos de estos alumnos o investigadores, que pudiéramos hacer algo contigo, Joaquín, porque de eso eres director en publicaciones, algo electrónico, como un resultado de este estudio, ¿no? Y echar a andar con esto el archivo vivo, como dice Alberto, ¿no? Hacerlo más contundente y más vivo para que saliera, aunque sea una pequeña memoria, una pequeña publicación, y ya con imágenes, ahora que tenemos el privilegio de tenerlo a la mano. Podríamos, como dice el doctor, ir aceitando la idea, irlo perfeccionando y viendo, porque a lo mejor tenemos que ver quién le quiere entrar y de qué manera, pero me parece que es una oportunidad única, si ustedes nos permiten, ¿no? Pues adelante, yo nada más acoto a lo que dice la doctora, que vamos a ver, ¿no? Cómo se va dando esto. Para el próximo año se puede dar presencial, pues adelante. Pero yo creo que hay que incorporar esta parte digital, esta parte ya del Zoom, porque me gusta mucho la idea de que haya gente en otros lugares de la República Mexicana, quizás en otros países, que puedan también como ir participando. Y que además ya muy de la mano con la naturaleza del archivo, ¿no? Es un archivo de relaciones exteriores. Si tenemos la participación de gentes de otros lados, sería una cuestión muy buena. Básicamente. Bueno, ya los echamos a andar a Joaquín y a María. Más trabajo. Más trabajo total, ¿no? No, pero nosotros encantados. Nosotros encantados de participar de todas estas iniciativas y sí, bueno, ahorita el momento que estamos viendo sí es muy difícil, ¿no? Se pararon muchísimas cosas por la cuestión de la cuarentena, de la contingencia, pero sí muchas cosas que ya tenemos en proyección y que claro, digo, esto nos emociona mucho poder contar con el apoyo de la mirada documental y potencializar y hacer más cosas, ¿no? Participar en el coloquio de la mirada documental, tanto nosotros poniendo a nuestra disposición este acervo para
quienes interese hacer algún análisis de alguno de los materiales, incluso la idea de la dirección general que encabeza la doctora Laura Moreno es de que Claro. pongamos a disposición de los investigadores el material documental, pero que nosotros también nos acerquemos a participar más desde en el coloquio y organizar eventos, ¿no? Donde sí, efectivamente ustedes como investigadores nos puedan acompañar, nos ayuden a acción que aquí tenemos, ¿no? Para nosotros sería importantísimo, ¿no? Y sí, pues con la esperanza de que ya empezando el año, pues ya no tengamos esta amenaza de la pandemia, ya sea presencial o sea de manera virtual, podamos hacer muchas de esas iniciativas, incluso retomar las publicaciones, ¿no? Si yo, por todo esto que he aprendido a lo largo de este tiempo, tengo muchas ganas de hacer una publicación donde la imagen que nosotros tenemos aquí sea central y claro, con un análisis histórico donde ustedes nos puedan apoyar, aportar, pero que sí darle relevancia a estas imágenes que tenemos en la fototeca. No, nosotros encantados y agradecidísimos de cualquier apoyo. Con el doctor ahí tenemos pendiente, nos agarró ahí en plena pandemia. Pero estamos puestos. Ahí nos agarró la digitalización precisamente de este rico material que, híjole, cuando nos decía el doctor, o sea, maravilloso, ¿no? Fotos de connotados fotógrafos mexicanos, pero puestos en la prensa extranjera, ¿no? Entonces ya ahí el doctor ya nos dirá los resultados de la investigación conforme la vaya avanzando, pero sí, ¿no? Cosas sorprendentes que se encuentran en el acervo y que por ahí tenemos cositas pendientes que en la medida que nos vaya permitiendo las medidas de emergencia sanitaria, vamos a retomar y a darles continuidad. Y pues sí, la idea, el esfuerzo, gran parte de esto, lo que comentaba Maripaz, de actualizar los catálogos y todo es precisamente para garantizar el acceso no solo de investigadores o no solo de nuestros representantes, sino de la población en general, del público en general, que tenga garantizado el acceso a los acervos documentales que nosotros custodiamos ahora, ¿no? Por un principio que tiene que ver con la transparencia y con estas demandas históricas de que la sociedad mexicana tenga acceso a su información histórica de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más eficaz posible. Oh, pues maravilloso, me parece. Maripaz, ¿quieres un cierre? Sí, pues igual que como comenta Joaquín, esperamos que ya el próximo año se puedan reactivar todas las actividades para que además pues vengan a las visitas guiadas. Nosotros tenemos un programa de visitas guiadas por el archivo histórico y vienen aquí, conocen cómo está conformada la biblioteca, el archivo histórico Genaro Estrada. Y en el área de Mapoteca nosotros siempre tenemos como una mini exposición que a veces lo hacemos temático dependiendo de cuál es el público que viene en la visita guiada, qué temas pueden ser de su interés. Hacemos una selección de fotografías y las tenemos ahí en exhibición, como esta, les comento, mini exposición que armamos de manera express para las visitas guiadas. Y pues además es una visita muy interesante porque tiene como el plus y de que entran a la bóveda de tratados y pueden, es como pues para todos los que vienen siempre es muy emocionante poder entrar y además visitar también el ex colegio de la Santa Justa, pues prácticamente está aquí a una cuadra y que es donde tenemos la biblioteca. Entonces esperamos que ya también podamos retomar pronto el programa de visitas guiadas. A lo mejor ahora van a ser grupos más pequeños, todavía estamos viendo cómo vamos a hacer las dinámicas, pero bueno, podemos organizar alguna visita guiada y en su momento pues también tenemos el auditorio en el que podríamos realizar alguna actividad y bueno, pues estamos aquí abiertos y pues para recibir todas las propuestas que vengan. Perfecto. Pues nada, ¿cómo no agradecerles todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su intención y el interés de sacar esto adelante? Sobre todo, bueno, como dice Joaquín, de dar a conocer esta información, porque justo es lo que necesitamos. Quien no conoce su pasado tiende a repetir, y yo creo que esto pues nos cae maravilla, la mirada documental. Agradecerles su presencia, Joaquín Lozano, Maripaz, doctor Alberto. Cerramos la sesión
Esperamos que la difusión de este material tenga una consecuencia noble y loable y podamos generar más conocimiento. Y pues agradecerles hoy, miércoles 26 de agosto del 2020, que estén aquí y esperemos vernos muy pronto, ¿no, doctor? Muchísimas gracias. ¿No? Pues, Muchísimas gracias. muchas gracias y ya quedamos, entonces. Hagamos, ¿eh? Sí, sí. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias y estamos a la orden. Gracias, Maripaz. Gracias, Joaquín. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.